predicando en el libro de Nehemías, capítulo 2 del libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos en esta mañana a estar predicando bajo un tema: entendiendo la necesidad de la unidad. Dígale que está a su lado: entendiendo la necesidad de la unidad. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Amén. Señor, Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Que en esta mañana, Dios mío, he de predicar, Señor. Padre, habla a nuestras vidas de una manera especial. Señor, exhórtanos, consuélanos, edifícanos, Señor. Que mientras tu palabra, Señor, es predicada, Padre, tú, Dios mío, hagas milagros, prodigios, señales. Que aquel que haya venido enfermo, tú le sanes. Que aquel que haya venido cautivo, tú le libertes. Que aquel que haya venido caído, Padre, tú le levantes. Y que aquel que haya venido débil, tú le fortalezcas, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que en esta mañana, Dios mío, las tinieblas han de retroceder en esta hora. Atadas están las potestades de los aires, los principados, los gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y declaramos que los cielos están abiertos sobre esta casa. Y que tu poder y tu gloria se derrama, Señor, sobre cada vida. Padre, y que tu pueblo en este día recibirá tu palabra como tú la envías, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema entendiendo la necesidad de la unidad. Para hablar de unidad tenemos que hablar de multitudes. Tenemos que hablar, ¿verdad?, de muchas personas, porque no podemos hablar de unidad cuando estamos solos. Tenemos que hablar de unidad. De hecho, Dios siempre, una de las cualidades perfectas de Dios es que Dios trabaja en unidad. Dígale al que está a su lado: Dios trabaja en unidad. Dios no trabaja solo. Dios trabaja con el Hijo y Dios trabaja con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él trabaja en unidad. Y una de las cosas que Dios se ha preocupado es porque la iglesia se mantenga unida. Es porque sus hijos siempre se mantengan unidos. De hecho, la Escritura habla de que Dios, dentro de muchos pueblos que hizo Él, tomó uno solo, los unió y los tomó un solo pueblo para Él. Pero en esta mañana vamos a hablar en el libro de Nehemías acerca de un evento muy importante que aconteció en un tiempo determinado, y era de que en aquel momento, dicen las Escrituras en el libro de Nehemías, de que Dios había movido el corazón de Nehemías para poder hacer algo. Dice la Biblia de que en aquel momento el pueblo de Dios estaba siendo esparcido, había sido esparcido. Ellos habían sido llevados cautivos, y de hecho uno de los jóvenes que se encontraban cautivos dentro de un reinado era Nehemías. ¿Sabes? Y dice la palabra del Señor de que cuando Nehemías estaba en aquel lugar, porque Nehemías le servía al rey,
Nehemías no estaba en cualquier lugar. Nehemías tenía un sitio de privilegio, a pesar de que a él lo estaba alcanzando una palabra, una profecía que un día Dios envió al pueblo, y era que ellos iban a ser llevados cautivos y iban a ser esparcidos por todo el mundo. Y este muchacho, porque era un joven, estaba allí sirviéndole al rey de Copet. Y dice la Biblia de que a oídos de él llegó la noticia de que toda la ciudad donde él había nacido estaba totalmente destruida. Cuando él escuchó hablar acerca de todas estas cosas, aquello le movió el corazón. Aquello comenzó a preocuparle. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía lo que realmente estaba ocurriendo en aquel momento, y que realmente él necesitaba saber de que su ciudad estaba en una condición totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue una de las ciudades que tomó Dios como referencia. Era la representación de un lugar donde adoraban a Dios. Era un lugar en donde allí estaba el pueblo del Señor, sobre todo estaba el sacerdocio de Dios. Y dice la Biblia aquí en Nehemías, en el capítulo 2, en el versículo 17, de que había algo que Nehemías había tenido en cuenta, ¿sabes? Y una de las cosas que Nehemías se había dado cuenta, que para poder, hermanos, entender la necesidad de la unidad, y que para poder reestructurar y nuevamente levantar aquella ciudad, él tenía que mirar qué era lo que estaba pasando. Y una de las cosas que él pudo darse cuenta era que estaban mal. Dígale al que está a su lado, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder entender la necesidad de la unidad, es que tenemos que entender lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Nehemías en aquel momento comenzó a entender qué era lo que estaba pasando. Comenzó a analizar qué era lo que estaba pasando en aquel lugar. Él comenzó a darse cuenta. ¿Y sabes qué era lo que más le dolía a Nehemías? De que ellos estaban en un oprobio. ¿Sabes? La palabra oprobio significa vergüenza. Estaban en vergüenza, estaban avergonzados. ¿Y por qué estaban avergonzados? Porque ellos estaban en medio de una cautividad. No había un pueblo unido. Y por no haber un pueblo unido, era que Jerusalén estaba totalmente destruida. Pero en aquel momento, para poder haber un movimiento de reestructuración en aquel lugar, él tuvo que entender que él solo no podía. Si usted lee en el capítulo 1 del libro de Nehemías, dice la Biblia de que en Nehemías halló el favor del rey, y el rey le dio la orden que él necesitaba para poder llegar hasta aquel lugar y poder mirar cómo estaba Jerusalén. Pero una de las cosas que él pudo entender es que él solo no iba a poder. Hay cosas que están aconteciendo en nuestras vidas. Hay cosas que día a día Dios está buscando la forma de reestructurarlas. Está buscando la manera de reedificarlas. ¿Sabes? Pero a veces nosotros pensamos de que para que Dios haga todas estas reedificaciones y estas reestructuraciones en nuestras vidas, en nuestras familias, pensamos que nosotros solo lo podemos hacer. Y estamos muchas veces muy equivocados. ¿Sabes por qué? Porque realmente nosotros tenemos que aprender a tener el entendimiento de lo que realmente acontece a nuestro alrededor, de lo que realmente está pasando, de lo que realmente está ocurriendo en nuestras vidas. Poder asimilarlos y poder aprender a aceptar de que necesitamos unirnos
para poder levantarnos y poder salir del lugar en donde nosotros nos encontramos. En aquel momento, una de las cosas que quizás estaba estremeciendo el corazón de Nehemías era la vergüenza en la que estaba el pueblo, la burla que tenía, y que quizás hoy por hoy muchos de los que estamos aquí hemos sabido lo que es la vergüenza y lo que es la burla. Amén. Porque a veces estamos haciendo las cosas y pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero se nos está olvidando de que realmente nosotros solos no vamos a poder, iglesia. De que nosotros solos no vamos a poder sacar una familia adelante. De que nosotros solos no vamos a poder sacar un ministerio adelante. De que nosotros solos no vamos a poder sacar un negocio adelante. Nosotros necesitamos tener un equipo que trabaje juntamente con nosotros. Necesitamos entender de que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado las herramientas para nosotros poder ir y ejecutar un trabajo que nosotros necesitamos realizar en medio de cada situación que tenemos en nuestras vidas. Sabes, el pueblo estaba totalmente destruido, la ciudad, aquel lugar que representaba espiritualmente hablando, porque era una ciudad, dice que era la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de Dios, la ciudad de David. Ahí era donde se había establecido la presencia de Dios. ¿Sabes? Así como nosotros en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, el Señor ha tomado nuestras vidas ¿para qué? Como templo, como la casa del Espíritu Santo de Dios. Y que a veces nosotros realmente no estamos haciendo nada y que no podemos darnos cuenta realmente de cómo necesitamos reestructurar y cómo necesitamos el poder reedificar cosas en nuestras vidas. Pero para podernos dar cuenta que tiene que acontecer, tiene que haber alguien. Diga el que está a su lado, tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que se dé cuenta de la necesidad que hay. Porque dice la Biblia de que Nehemías se dio cuenta de la necesidad que había en aquel lugar, porque hubo alguien que se acercó a él y comenzó a transmitirle la condición en que estaba aquella ciudad en aquel momento. A veces nosotros no nos damos cuenta, no podemos mirar más allá de lo que está enfrente. A veces nosotros no logramos, ¿verdad?, mirar cuán grande es la necesidad que tenemos o que está alrededor de nosotros. Y a veces estamos callados y a veces estamos allí encerrados sin poder hacer nada. Y muchas veces hacemos cosas que realmente, en vez de poder arreglar la situación, lo que hace es entorpecer la obra que Dios ha querido hacer en cada uno de nosotros. Y dice la Biblia de que Nehemías tuvo que tener ¿qué? Entendimiento. Dígale al que está a su lado, tenemos que tener entendimiento. Tenemos que aprender a entender. Si usted y yo no aprendemos a entender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, si nosotros no entendemos las cosas que están pasando, si nosotros no entendemos que aún en la obra de Dios necesitamos poder entender, tener entendimiento para poder unificarnos y levantarnos para poder trabajar. En aquel lugar había una necesidad, pero también había un gran trabajo. Dígale al que está a su lado, hay un gran trabajo. Hay un gran trabajo, iglesia. Hay un gran trabajo en la obra de Dios. En este lugar hay un gran trabajo por hacer. Estamos creciendo. Si usted se ha dado cuenta, los que quizás han tenido la oportunidad de venir a la primera escuela, se han podido dar cuenta que estamos creciendo, de que ya estamos pensando en realizar la tercera escuela dominical. Y si estamos creciendo, ¿es por qué? Porque hay trabajo.
Y necesitamos trabajar. Y necesitamos entender que aquí en esta casa tiene que haber un equipo con el cual nosotros poder trabajar y poder levantar aquel que está llegando, aquellas personas que están aquí. Tenemos que aprender a entender cómo Dios nos necesita en medio de una necesidad. Porque esto fue lo que le pasó a Nehemías. Nehemías entendió en aquel momento la necesidad que había en un lugar y que él tenía que tomar, hermano, la iniciativa para poder ejecutar el trabajo que se necesitaba en aquel lugar. Amén. Lo segundo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que compartir las cargas. Nosotros tenemos que compartir las cargas. Cuando Nehemías le dice al pueblo, en el versículo 17, en donde estamos, dice que él le dijo: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En aquel momento Nehemías entendió que para poder edificar aquel lugar, él tenía que compartir sus cargas, que él solamente no podía tomar, ¿verdad? Él solo no podía trabajar. Es imposible que una persona que quiera edificar una casa o que quiera hacer unos arreglos dentro de su casa pueda hacerlo sola. Si usted se da cuenta, bueno, las personas que quizás han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de poder mandar a levantar sus casas, o aquellos que han hecho algunos arreglos, o los que elaboran, porque aquí hay bastantes personas, bastantes hermanos que elaboran. Son contratistas, son albañiles, son maestros de obra. Tenemos a nuestro hermano Hermes aquí, y él puede dar fe de esto, que cuando él lo contratan, él no puede ir solo a reestructurar. Él no puede ir solo tampoco a edificar, no lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque él necesita de personas a su lado que quizás en el momento determinado algunos puedan elaborarle la mezcla, otros puedan estar pasando los instrumentos que él necesita, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer él? Él tiene que buscar personas, tiene que tener gente a su alrededor que puedan, ¿verdad?, en las que él pueda delegar y que él pueda entregar las cargas. En aquel momento Nehemías estaba buscando personas y estaba animando al pueblo. ¿Para qué? Para que tomaran las cargas juntamente con él y poder reedificar aquella ciudad. ¿Sabes una cosa, iglesia? Tú que estás aquí en este día, si quizás tú no lo sabías, yo vengo a decirte esto de parte del Señor en esta mañana. Estamos creciendo, plenitud está creciendo, esto nos estamos ensanchando, hermano, nosotros nos estamos expandiendo de una manera sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Porque así Dios lo está queriendo hacer. Es la palabra de Dios que se está cumpliendo, pero hay un cumplimiento de una palabra, pero también hay una necesidad grande. ¿Y sabes cuál es? En que nosotros tenemos que levantarnos para trabajar en el crecimiento de esta obra, de que ya se aproxima un movimiento muy especial, como es el tiempo de las casas plenitud, las casas en las cuales nosotros vamos a poder levantar a la familia, hermano, las casas en las cuales usted y yo vamos a poder llegar a impartir una palabra, vamos a poder ir a levantar a los que están caídos, vamos a poder reestructurar, reedificar familias que quizás estaban caídas. Pero para poder hacer esto, iglesia, nosotros tenemos que aprender a visionar y tenemos que aprender a mirar de que necesitamos tener una unidad y que nosotros necesitamos tomar las cargas. ¿Sabes? El pastor no trabaja solo. Igualmente es en la casa, igualmente es en el hogar. ¿Sabes? Hay familias que son numerosas, pero aunque son familias numerosas, muchas veces las cargas de la casa las lleva una sola persona. Y nosotros no podemos
vivir de esta forma. Porque en todos los hogares, si hay unos esposos, son dos. No son unos, son dos. Y nosotros tenemos que aprender a mirar de que una familia unida, por ahí hay un dicho, ¿verdad?, en el mundo, y dice que una familia unida jamás será vencida, un pueblo unido jamás será vencido. Porque donde hay unidad hay una gran fuerza. Donde hay unidad hay una gran fuerza. Hay una columna tan fuerte que aunque venga un viento fuerte, no va a poder destruirla. Porque cuando hay una familia unida, en medio de esas familias unidas, hermanos, hay una gran fortaleza que aunque venga con ímpetu, ¿qué dice la Biblia de las casas? Que habla Jesús, que le decía que la casa que estaba edificada sobre la roca, aunque vinieran vientos, aunque viniera lo que viniera, que iba a pasar con esa casa, era una casa que no iba a caer. Pasara lo que pasara, no iba a poder caer, porque estaba fortalecida, porque estaba edificada. ¿Sabes? Nosotros tenemos que día tras día aprender a entender de que nosotros necesitamos compartir, de que nosotros no podemos estar más solos, de que aunque estamos entre muchas personas, vivimos como huérfanos. Y déjeme decirle que ninguno de los que estamos aquí estamos huérfanos. ¿Oyó? Y discúlpeme si quizás aquí hay alguien que no tiene su papá o no tiene su mamá vivo. Pero aunque yo tengo a mi papá muerto, yo no estoy huérfana. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo un Padre que está en los cielos. Yo tengo un Padre que está conmigo y ha prometido estar conmigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque están en una gran familia, siempre están como huérfanos, siempre están solitarios, siempre están apartados, no comparten. Aunque estamos dentro de la iglesia, estamos solos, porque no compartimos, porque realmente no nos hemos acoplado o no nos creemos que hacemos parte de la familia. Recordemos que plenitud es una familia, que aunque usted tenga un apellido diferente al mío, usted hace parte de mi familia, usted es mi hermano, usted es el hermano del que tiene al lado, aunque usted no lo conozca. ¿Sabe por qué? Porque usted hace parte de esta familia que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? A ver, fuerte, ¿cómo se llama? Plenitud. Donde Dios lo llena todo en todo. ¿Oyó? Ese es el versículo rema que Dios entregó cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta hora. Plenitud, en donde Dios lo llena todo en todo. O sea, de que somos una familia que lo tiene todo, que está totalmente llena, que no hay una familia vacía. Que somos una familia en donde la necesidad de mi hermano tiene que ser la necesidad mía. En donde aquella situación que tiene mi hermano también es mi situación. Porque hemos aprendido ¿a qué? A compartir las cargas. En que si aquí en medio de la iglesia hay una necesidad, ¿qué tenemos que hacer? A ver, estamos aprendiendo, estamos en la escuela dominical. Las cargas tienen que ser compartidas. En un hogar las cargas tienen que ser compartidas. Hay mamás que no ponen a hacer nada a sus hijos, a los varones. ¿Y sabe por qué no los ponen a hacer nada? Porque es que él es un varón. Las mamás tienen esa mentalidad tan machista que no les enseñan a los muchachos a nada. Y así se van levantando. Y eso no hace parte de la unidad, ni tampoco del compartir las cargas dentro de una casa. ¿Sabe por qué? Porque si usted está en su casa, usted tiene hijos, usted tiene que enseñarle a sus hijos a que también tienen que aportar dentro de la casa, de que tienen que colaborar con el aseo, de que tienen que colaborar con la comida, de que tienen que colaborar lavando la ropa, de que tienen que colaborar, hermano, de que si usted no está en la casa, no pasa nada porque ellos están igual como si usted estuviera.
porque ellos ya saben defenderse. O sea, aparte de nosotros poder compartir cargas, también nosotros estamos levantando hombres y mujeres entendidos. Estamos despertando en ellos sagacidad. Hombres y mujeres que puedan aportar y que puedan ir más allá. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos. Eso hace parte de la unidad. Eso hace parte de la unidad. ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando yo estaba niña, no digo pequeña porque estoy pequeña, ¿cierto? Estoy pequeña. Pero cuando yo estaba niña, aunque parezca una niña, pero no lo soy, no le voy a decir mi edad. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba niña, yo me acuerdo mucho de que cuando estábamos en la casa el día sábado, que no íbamos al colegio, ¿qué pasaba ese día? Yo tengo una tía aquí y puede saber, ella puede dar fe de eso. Ese sábado, los muchachos ahora hoy en día duermen hasta las 3 de la tarde. Eso no ocurre aquí, eso pasa en otra parte. Se acuestan a las 1 de la mañana, 2 de la mañana y se levantan a las 3 de la tarde. ¿Verdad? A mí no me ocurría eso. Yo me podía acostar a la hora que fuera, pero me tenía que levantar como muy tardar a las 8 de la mañana. Eso sí, el día sábado que estaba en mi casa, tenía que limpiar totalmente la cocina, todo, las ollas, si estuvieran limpias, había que lavarlas. Había una cantidad de adornos porque la casa donde me criaron a mí es grandísima. Y había una cantidad de adornos, había 2 comedores, había 2 juegos de sala, todo estaba multiplicado por 2 en ese lugar. Y algunos estaban multiplicados por 5, por 6, por 7. Y ese día era un día en donde todos colaborábamos. En donde todos comenzábamos a trabajar, a limpiar, a cocinar, a hacer muchas cosas. Y de allí me acostumbré a eso. Y así he levantado a mis hijos. Igualito. Ellos de pronto podrán ponerse pesados cuando estoy en la casa. Tú sabes, cuando uno está en la casa, siempre los hijos se ponen como consentidos, ¿verdad? Porque son padres, ¿saben? Pero cuando no estoy en la casa, y muchas veces aunque yo no esté, ellos ya tienen sus responsabilidades, sus cosas que ellos tienen que hacer. Por lo menos los 2 que ya tengo en mi casa que me quedan, ellos están en el colegio y yo no lo hago uniforme. Yo no plancho uniforme. Ellos lavan su ropa y también la mía y la de mi esposo. Ellos planchan su uniforme y ellos están pendientes porque así los he acostumbrado yo. Y si yo tengo que salir de la casa, hacer cualquier vuelta, cuando yo regreso ya encuentro mi almuerzo hecho. Porque nosotros tenemos que aprender, iglesia, tenemos que aprender de que no podemos llevar toda la carga de la casa nosotros solos. ¿Por qué le estoy compartiendo esto? Porque así como nosotros tenemos que enseñar en nuestros hogares a nuestros hijos, también los hijos de esta casa tienen que aprender a entender de que las cargas no solamente son de los pastores, sino que las cargas también las tienen que asumir los hijos, de que los hijos tienen que aprender a tomar sus responsabilidades. ¿Oyó? Como por ejemplo, ¿cuáles? Vamos a hablar de los trabajos que hay dentro de la obra de Dios, aquí en este lugar. Vamos a hablar del servicio, en la parte de los servidores. Ellos saben que tienen que mantener ¿qué? La iglesia limpia. Aunque ellos se encarguen de mantener este lugar, este recinto limpio, con un olor agradable cuando usted entra por la puerta, usted no puede decir que es desagradable estar. No. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo de personas que están preocupados. ¿Por qué? Porque este lugar se mantenga limpio. En el caso de los instrumentos del grupo de la alabanza, ellos son los que están encargados de qué, y tienen la responsabilidad de qué, de cuidar los instrumentos, de mantenerlos limpios, de estar pendiente de los micrófonos que estén funcionando, porque esa es la responsabilidad de ellos. Y no solamente mantener estas cosas, sino que también en medio de
tomar cargas, nosotros también tenemos que comenzar a mirar las cosas que hacen falta dentro de la iglesia. Mire, hoy estamos gozando de qué, de que no tenemos calor. Yo me acuerdo que cuando comenzamos, yo duré mucho tiempo que no me podía hacer un blower. Si me lo hacía, venía estiradita, pero me iba de aquí totalmente, como dijo Liliana, destruida totalmente. ¿Oyó? Me podían tomar un antes y un después. Al pastor Johan era lo mismo. Salía con ese vestido entero bañado. Pero nosotros vimos la necesidad que había en medio de la casa. Y comenzamos a compartir carga, no se lo dejamos todo a él. Y comenzamos a trabajar por comenzar a adquirir cosas dentro de la casa. Así como también trabajamos dentro de nuestra casa personal. Algunos, hay gente que trabaja pero que no aportan. Y nosotros tenemos que aprender a entender que necesitamos ver las necesidades, valga la redundancia, que hay alrededor nuestro. No solamente las materiales, no solamente las físicas, sino también las espirituales. A veces nosotros tenemos cargas, hermanos, porque queremos, tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos dificultades, hermanos, pero estamos allí, como dice alguien, por ahí tenemos la boca tan apretada que no queremos soltar, no queremos compartir. No es que usted va a estar transmitiéndole sus problemas y sus necesidades a todo el mundo, no, pero recuerde de que usted no está solo, de que usted hace parte de una familia y que en una familia, para poder traer solución a un problema, ¿qué debe haber? Tiene que haber la unidad, y aparte de la unidad tiene que haber un diálogo. Tiene que haber un diálogo. Imagínense usted si Nehemías se hubiese dado cuenta, aquel hombre que le dijo a él cómo estaba aquel lugar totalmente destruido. Imagínense si Nehemías se hubiese quedado callado él y él solito se hubiese salido de allá del lugar donde él estaba. ¿Cómo hubiese hecho él y se hubiera ido solo, verdad? A rodear aquel lugar, a mirar, a inspeccionar cómo estaba. Usted sí puede creer, o sea, imagínese eso. ¿Usted sí cree que Nehemías hubiese podido él solo levantar aquel lugar? No lo hubiese podido hacer jamás. ¿Sabes por qué no podía hacerlo? Porque sus fuerzas se iban a acabar. Así como en esta mañana aquí hay gente que se sienten sin fuerzas, que se sienten que no pueden más, que piensan que quizás no van a poder avanzar y que a veces piensan que ya todo, no hay oportunidad y que no hay posibilidad. ¿Sabe por qué? Porque han agotado sus fuerzas, porque han pensado que solos sí van a poder hacerlo. Y déjeme decirle que usted solo no va a poder hacer nada. Hay cosas que se nos dificultan, pero nosotros tenemos que empezar a compartir. La hermana Lili ahorita compartió un testimonio y decía que ella, ¿verdad?, peleando con Dios, diciendo de que aquella persona no necesitaba, porque ella estaba viendo con sus ojos físicos. Y no solamente con sus ojos físicos. Eso que si Liliana en algún momento se hubiese acercado a aquellas personas y hubiese comenzado allí a compartir con ellas, quizás ellos le hubieran podido compartir sus cargas y ella no hubiese tenido que pelear con Dios por lo que Dios le estaba diciendo en aquel momento de que fuera y le diera. Nosotros tenemos que aprender, iglesia, que tenemos que soltar cargas que no son nuestras. Hay gente que tiene cargas aquí que no son de ellas, responsabilidades que no son tuyas, que estás allí callado, callada, que no dices nada, pero tienes que comenzar a soltar y tienes que comenzar ¿a qué? A compartir tus cargas. Tienes que también comenzar a compartir, aprender a compartir. Hay gente que no sabe compartir. Hay gente que todo lo quiere para ellos solos. Hay gente que todo, iglesia, lo tienen ellos y quieren ir así. Está como el hombre, como la anécdota del hombre que traía un bulto
que el tipo iba caminando por toda una carretera y allá venía una camioneta. Y de pronto la camioneta frenó, aquel chofer, aquel hombre vio, este hombre venía, tuvo misericordia de él, se dolió por cómo estaba viendo la condición que él traía, porque venía con ese bulto tan pesado, con esa carretera, con ese sol. Imagínese usted, así como estaba Barranquilla hoy, esas calles terribles. Y él frenó y le dijo que se subiera. Venga, yo lo llevo. Y aquel hombre, dice la historia, que se subió a la camioneta, pero este hombre se subió con el bulto encima. ¿Sabes? Este hombre venía tan cargado, o sea, tenía esa carga que era tan de él, la sentía tan de él, que era solamente de él, que no se dio cuenta de la oportunidad que en ese momento se le estaba brindando. Y era que podía soltar la carga, podía soltar el bulto y tirarlo sobre aquella camioneta y poder ir cómodamente, hermanos, allí, mientras que transcurría el viaje. ¿Qué quiero decirte con esto? De que a veces tomamos las cargas para nosotros y que como estamos tan cargados no podemos mirar las oportunidades que Dios nos está brindando, las oportunidades que las personas nos están brindando para poder estar cómodamente. Aún no podemos ver la dirección de Dios ni la dirección de los hombres, porque una persona que está cargada, una persona, yo me imagino ese hombre con ese bulto, yo me imagino que tendría que ir, sería así, casi con la cabeza cerca a la rodilla, ¿verdad? ¿Cómo este hombre iba a poder levantar su mirada? ¿Cómo este hombre iba a poder ver lo que estaba a su alrededor? No podía. No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque había tomado eso tan de él. Pero ¿sabes una cosa? Ahora vamos a la contraparte, a la parte buena, cuando nosotros compartimos las cargas. Porque nosotros tenemos que aprender a qué. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Entendiendo la necesidad de la vida. Ahora nosotros vamos a la otra parte de la necesidad, ¿verdad? De poder compartir las cargas. ¿Qué pasa? Vamos ahora a mostrar la otra parte de la anécdota. Este hombre llegó a la camioneta y este hombre inmediatamente que esta camioneta se paró enfrente de él, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Compartir su carga, ¿verdad? Se subió en aquella camioneta, cerró su puerta y iba dialogando. ¿Cuál fue la oportunidad que tuvo este hombre de soltar esa carga? Aunque se la estaba soltando a alguien que no conocía. Porque muchas veces nosotros, mire bien, y esto el Espíritu Santo me lo está trayendo ahorita. Hay mucha gente que piensa que porque no conocen a otros, no pueden contarle ni compartir sus cargas. ¿Sabes? Y yo quiero decirte de que el hecho de que quizás algunos ministros tú aquí en esta casa no los conozcas, no conozcas su hoja de vida, porque estás apenas conociéndolo, porque quizás le conoces porque lo ves ministrando aquí, o porque este es el pastor, este es la pastora, este es la líder. No puedes acercarte y compartir lo que tú estás sintiendo. No puedes compartir. Sí puedes hacerlo. ¿Sabes por qué puedes hacerlo? Porque el beneficio que tú recibes cuando compartes tus cargas es que vas a tener tranquilidad. Es que tú vas a poder tener la facilidad de ¿qué? De poder dialogar. Porque cuando nosotros nos descargamos, en medio de descargarnos, de compartir esto, tiene que haber un diálogo. Hay gente que no sabe lo que es el diálogo. Hay gente
que aún viven en una misma casa y no comparten un diálogo, no hablan. Vea, hay padres que no saben las necesidades que tienen los hijos. Hay hijos que no saben las necesidades que tienen sus padres. Hay esposas que no tienen ni idea cómo están sus esposos. Hay esposos que tampoco saben cómo están las esposas. Pero también aquí quizás hay hermanos que no saben cómo están los otros. ¿Y saben por qué no saben? Porque no comparten. Porque no han entrado en un diálogo. Porque apenas que se termina el servicio nos vamos. Salimos corriendo, sí, todos tenemos compromisos. Todos necesitamos llegar rapidísimo a la casa. Porque lo más rico es poder descansar. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, siquiera a compartir por lo menos 5 minutos. Darnos a la tarea de conocer a aquellas personas que nunca hemos visto. Yo estoy sorprendida hoy en esta mañana, en esta segunda escuela, porque hay personas que yo las estoy viendo por primera vez. No sé si ellas me están viendo a mí por primera vez, pero yo sí las estoy viendo por primera vez. Que no he podido compartir con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces no estoy en la segunda escuela o no puedo estar aquí. Pero si usted conoce a alguien, como sé que hay personas que me conocen a mí, porque hay gente que se me ha acercado a mí y me dice, no, pastora, yo la conozco. Y, ay, no te conozco, pero no importa. Y comenzamos a hablar y comenzamos a dialogar. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un diálogo. Usted tiene que estar pendiente, usted tiene que mirar qué necesidades hay dentro de la casa. No solamente las necesidades, sino que usted tiene que mirar, dialogar con el hermano. A veces no sabemos qué está pasando con los hermanos. A veces hay gente que se enferma y no sabemos. Y lo más fácil, ¿cuál es? Está flojo. El hermano no vino porque realmente está flojo. Está en pecado. Mucha gente inmediatamente comienza a especular. Pero nosotros no podemos salir a especular. Nosotros tenemos que aprender a compartir nuestras cargas. ¿Sabes? Y que así también tenemos que tomar las cargas de este lugar. Iglesia, yo creo que Dios nos está levantando y nos está empoderando para cosas grandes. Yo creo que Dios nos está levantando porque cuando quiera finalizar este 2019, nosotros vamos a estar en una posición totalmente diferente. Nosotros vamos a estar totalmente ensanchados. Estas paredes van a estar totalmente caídas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos va a ampliar. Dios está comenzando, hermanos, a incomodarnos. Y para nosotros poder estar y alcanzar todas estas cosas, tenemos que comenzar a entender que tenemos que compartir las cargas, que tenemos que aprender a estar juntos, que nosotros tenemos que vivir una vida en unidad. Yo no puedo entender cómo en un lugar puede haber gente que no se habla. Cómo en una casa, cómo en un hogar el padre no le habla a los hijos. Yo me sorprendo cuando escucho personas que me han dicho, no, es que mi esposo y yo duramos hasta 6, 7 meses que no nos hablamos. ¿Cómo así? Si la palabra de Dios dice que el sol, ¿qué? No se ponga sobre nuestro mundo. Nosotros no podemos esperar que un día se pase y estar enojados, ni con el esposo, ni con el hermano, ni con nadie. Porque nosotros tenemos que comenzar a amar, tenemos que aprender a amar. Si nosotros estamos en este lugar hoy aquí, es porque el amor de Dios se ha mostrado para con cada uno de nosotros. Es porque el amor de Dios se ha reflejado en ti y en mí. Es porque Dios siempre nos está dando oportunidades. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos estar como los hijos de las tinieblas. Nosotros somos luz. Y la luz va a resplandecer donde vaya, donde esté. Y la luz tiene que aprender a ¿qué? Amar, tiene que dar amor.
Porque va a haber gente a la cual tú vas a necesitar brindarle de ese amor. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó en un momento en donde él estaba en vergüenza. ¿Y sabes por qué él estaba en vergüenza? Porque no tenía un hijo. No porque no tenía nada materialmente hablando. Pero el fruto, lo que representaba la multiplicación en su vida, no lo tenía. Pero Dios lo llama. ¿Y sabes por qué Dios lo llama? Porque Dios quería que él aprendiera a entender de que él necesitaba saber de que él se iba a multiplicar. ¿Qué necesitamos entender nosotros, hermanos? De que hay una necesidad tan grande porque viene una multiplicación para la casa, porque viene una multiplicación para tu vida, porque viene una multiplicación para tu ministerio, porque viene una multiplicación para tu finanza, para tu negocio. Viene una multiplicación, iglesia. Abraham tenía que aprender a entender eso, de que venía una gran multiplicación para él. Así como nosotros tenemos que aprender a entender de que tenemos que comenzar a compartir. ¿Usted sabe cómo se llama la persona que tiene a su lado, hermana? Bueno, le presento a la hermana. Norma, te presento a la hermana. Es el momento, yo creo que este es el momento especial, donde si usted no conoce a la persona que está a su lado, usted se presente y usted le diga: mi nombre es fulano de tal, mi nombre es fulana de tal. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes en este momento qué Dios, qué conexión Dios está haciendo entre ustedes. Nosotros no lo sabemos. Hay cosas que nosotros no la entendemos. Yo nunca me imaginé, jamás me imaginé el que un día yo iba a trabajar juntamente con Johan. No me imaginé, porque yo conocí del Señor primero que él, porque yo me levanté en un lugar diferente a donde él se levantó. Pero como Dios se inventa, como digo yo, esto no lo dice la Biblia, ¿yo? Dios se inventa los parapetos, como decimos nosotros los costeños acá. Y Dios se inventó una cuestión y nos unió. Con mi prima Kate, con mi esposo, y comenzamos a trabajar juntamente. Y aquí estamos, viendo crecer a plenitud, viendo cómo plenitud se está ensanchando, pero también viendo cómo la iglesia está creciendo, cómo usted está comenzando a entender que nosotros hemos nacido. Recuerde algo, de que usted y yo, Dios nos ha levantado primeramente porque somos personas de ¿qué? De gobierno. Diga el que está a su lado: somos personas de gobierno. Dígalo con autoridad. Somos personas de gobierno, somos gentes que gobiernan, que Dios nos llamó a gobernar. Pero también dígale al que está a su lado: Dios nos llamó a multiplicarnos, pero Dios también nos llamó a la unidad. Dígale: Dios nos llamó a la unidad. Y no solamente Dios nos llamó a la unidad, sino que la unidad tiene que ser una necesidad en nuestras vidas, para nosotros poder, hermanos, seguir hacia adelante. Dijimos que lo primero era que necesitábamos analizar qué es la situación. Fue lo primero que hizo Nehemías, mirar qué era lo que estaba pasando cuando escuchó lo que le dijeron acerca de cómo la condición que tenía Jerusalén. ¿Cómo estaba Jerusalén? Estaba totalmente destruida. Oye, así esa era la condición. Había destrucción. No sé cuál es la condición que hay en tu vida, que habrá en tu casa, que habrá en medio de tu familia, de tu negocio. No sé realmente con qué te estás identificando tú. Pero esto era
lo que en aquel lugar había. Había desolamiento, había destrucción. ¿Y qué fue lo primero que hizo Nehemías? Analizar. ¿Qué fue lo segundo? Compartir. Pero también hizo algo muy importante, Nehemías. Lo tercero que hizo Nehemías fue compartirles la palabra. En el versículo 18 del libro de Nehemías, allí donde estamos, dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando Nehemías le declaró la palabra a ellos, se estaba refiriendo en aquel momento cómo Dios actuó a favor de su vida. Porque dice la Biblia de que Nehemías, ¿qué hizo? Oró. Nehemías, cuando escuchó la condición que tenía Jerusalén, él inmediatamente oró. Antes de ir delante del rey, él oró. Él pidió el favor de Dios. Él clamó al Señor. Y cuando él llegó delante del rey, el rey aprobó. ¿Sabes? El rey aprobó la petición que él en aquel momento le estaba haciendo. Y era que le diera la oportunidad de poder ir a ver qué era lo que estaba pasando, cómo estaba Jerusalén. Pero dice la Biblia de que Nehemías obtuvo más de lo que él estaba pidiendo en aquel momento. O sea, de que muchas veces nosotros tenemos la gran necesidad, hermanos, y es muy importante de que cuando nosotros lleguemos a un lugar o cuando nosotros vayamos a llegar delante de alguien, aún nosotros también podamos compartir una palabra. Nosotros podamos compartirle una palabra y nosotros podamos mostrarle cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Cómo Dios, iglesia, te ha establecido hasta el día de hoy. Cómo te ha levantado, cómo Dios te ha forzado. Cómo quizás Dios, la mano del Señor ha estado allí para contigo. No importando la dificultad, no importando la necesidad, no importando la aflicción que nosotros hemos estado atravesando en ciertos momentos de nuestra vida, pero que cuando nosotros necesitamos, allí estuvo Dios. En aquel momento, ¿sabes? Nehemías le estaba hablando a un grupo de personas. ¿Para qué? Para que pudieran levantarse, de que no importaba, de que en aquel momento la condición que tenía Jerusalén era una condición de destrucción. No importaba la condición, él no estaba mirando en aquel momento la condición. Simplemente él le estaba diciendo: mira, date cuenta de que aunque estamos en una cautividad, aunque Jerusalén está totalmente destruida, hay una necesidad en este momento, pero yo le oré al Dios de los cielos, y cuando yo fui delante del rey, inmediatamente el favor de Dios y la mano de Dios estuvo a favor mío. Iglesia, hay gente que está necesitando tu testimonio. Hay gente que está esperando por una palabra tuya. Hay gente que está esperando por ti. ¿Sabes? Hay gente que está esperando. Hay gente que no está aquí en este lugar, que Dios ha prometido para este lugar, para esa tercera escuela dominical. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas levantarte. Porque la palabra que ellos necesitan la tienes tú en tu boca. La tienes tú en tus manos. Todos en algún momento de la vida nos hemos sentido mal. Hemos sentido desfallecer. Amén. Hemos sentido que todo se ha terminado. Pareciera que todo se hubiese terminado y que no hubiese esperanza. Pero ¿sabes qué le pasó a Nehemías en aquel momento? De que él no miró el lugar donde él estaba ni la condición que él tenía. Él lo que vio fue cómo Dios actuó a favor de él, y que por medio de ese testimonio que él tenía,
Él pudo levantar a un grupo de hombres que se unieron con Él para edificar, hermano, y para suplir una necesidad que había en un lugar. ¿Qué quiero decirte con esto? De que nosotros necesitamos una palabra. Y esta palabra que necesitamos, hoy Dios te la ha traído a ti. Hoy Dios la está poniendo delante de ti. ¿Sabes para qué? Para que tú te puedas levantar y puedas edificar en medio de tu familia, en medio de tu casa, en medio del sector donde tú vives, en medio de los lugares a donde Dios te va a llevar. Porque no solamente Dios te va a tener en tu casa, no solamente Dios te va a tener allí, hermano, en el lugar donde tú trabajas, no te va a tener aquí en la iglesia, te va a tener en muchos lugares. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está expandiendo. Nosotros no solamente vamos a estar aquí en Barranquilla. Plenitud es un ministerio internacional, es un ministerio que va a ir a todo el mundo. Iglesia, de hecho ya tenemos un canal en YouTube. ¿Sabes qué? Donde esta palabra no solamente va a llegar a tu corazón ni a tu oído, sino que también va a llegar a muchos lugares de la tierra donde nos va a escuchar. Y yo sé que también va a haber gente donde Dios las va a levantar, en donde van a poder dar un testimonio, en donde van a poder declarar una palabra. Hay gente que tiene necesidad. Viene el tiempo de las casas plenitud. Es el tiempo donde Dios puede usarte. Es el tiempo donde tú puedes levantarte. Es el tiempo, iglesia, donde tú vas a poder compartir una palabra. Es el tiempo en donde tú vas a poder decirle a la gente: el favor y la mano de Dios ha estado conmigo todo el tiempo. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabes? Pero también había algo muy importante. Y era que ellos tenían que actuar con voluntad y valentía. Dice el versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis partes, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mire cómo en aquel momento Nehemías respondió a dos enemigos que se levantaron. Ellos no estaban viendo, ellos no podían ver lo que Nehemías estaban haciendo. ¿Y por qué estaban levantándose de esa forma? ¿Sabes por qué? Porque había una voluntad en medio de aquel lugar. En medio de esa necesidad que había de restaurar, de levantar, había una voluntad de parte de Nehemías. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú y yo tenemos que aprender a tener voluntad para hacer las cosas. Que para nosotros tiene que ser una satisfacción el poder predicarle a alguien, el poder llevarle una palabra a alguien, el poder trabajar en la obra de Dios. Para nosotros tiene que ser de voluntad, de corazón, tiene que ser de satisfacción. Hay gente que no actúa con voluntad. Lastimosamente es así. Hay gente que no ha aprendido a identificar el privilegio que tiene cuando Dios le está brindando la oportunidad de poder trabajar dentro de la obra de Dios, de poder trabajar para Él. Hay gente que no les importa si quizás se les da un privilegio, si quizás de pronto lo colocan en una lista, o si quizás lo han colocado en alguno de los ministerios,
o del trabajo dentro de la obra del Señor. Y tenemos en poco las cosas y los lugares en donde Dios nos ha colocado. Pero ¿sabes algo? Nosotros tenemos que aprender a tener voluntad. ¿Por qué? Para que cuando venga el enemigo queriendo desviar o queriendo insinuar lo que no es, nosotros tengamos un testimonio, nosotros podamos decirle y contarle cómo la mano de Dios está obrando a favor de nosotros. Cuando estos dos hombres se levantaron en contra de Nehemías, ¿qué fue lo que ellos primero dijeron? Aquí este hombre se va a levantar y se va a rebelar en contra del rey. Ellos lo que primero miraron fue de que Nehemías lo que estaba haciendo, estaba levantando un complot para levantarse en contra de ¿quién? En contra del rey. Pero lo que ellos no se estaban dando cuenta era que realmente lo que estaba haciendo Nehemías era trabajar por lo que Dios les había entregado un día. Lo que él estaba haciendo realmente era un trabajo que para él era una satisfacción, de que él no lo estaba haciendo obligado, sino que era algo que había salido de su propia voluntad, porque el amor de Dios estaba en él, porque el Dios de los cielos, él lo amaba tanto y él amaba tanto sus raíces, iglesia, que realmente la voluntad de él estaba apremiante para la necesidad que había en aquel lugar. En este lugar hay necesidades. No solamente en este lugar, en tu casa hay necesidades. En tu vida hay necesidades. Pero nosotros tenemos que aprender a tener voluntad para poder levantarnos y poder decirle al diablo: no vengas con inventos, porque nada de lo que tú estás diciendo ni nada de lo que tú me estás haciendo creer es cierto. Simplemente yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con amor para Dios. Simplemente yo estoy yendo a la iglesia porque yo necesito levantarme, porque yo necesito restaurarme, porque yo necesito que Dios levante en mí, y Él tiene que hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Nosotros tenemos que aprender de que detrás de nuestra voluntad va a haber un Sanbalat, va a haber un Tobías que se va a levantar y que te va a hablar al oído y te va a decir cosas que no tiene por qué decirte, porque Él no puede mirar realmente lo que tú verdaderamente estás haciendo, porque hay algo, ¿sabes? Hay algo que está esperando por ti para reedificarse. Recuerda que tú eres un líder. Recuerda que tú eres un punto de lanza donde tú vayas. Recuerda de que aunque tú hoy te sientas insignificante, tú no eres insignificante en la obra de Dios. Tú eres una herramienta valiosa. Tú eres una herramienta valiosa en las manos de Dios.